Bien, iniciamos la tercera clase del Diplomado en Psicología y Espiritualidad Católica. Estamos en el módulo 1. El tema general es la mente y el tema del día de hoy es el control mental. Vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de poder aprender, conocer y practicar. Decimos esta oración juntos. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre mi intelecto. Disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para entender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto lo pido a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hacer solamente una pequeña reflexión, la vuelvo a retomar. El conocimiento espiritual es un conocimiento que opera de manera distinta que el conocimiento del mundo. Aunque ustedes vean que es mucha información, lo único que tienen que hacer es conocer la información. Cuando nosotros estamos en el ejercicio de la terapia o en el apostolado, en el servicio que Dios en su bondad les encomiende, este conocimiento va a venir a la mente en el momento que lo necesiten. A veces muchas personas se angustian porque es mucha información. Los conmino a tener confianza en el Señor, a tener la fe de que el conocimiento espiritual no opera igual, no es como el conocimiento académico. De tal manera que cuando yo invoco en terapia la presencia del Espíritu Santo, le pido que Él lo venga a hacer en mí, voy recordando aquel conocimiento del que Dios me permitió la gracia de poder aprender. Entonces, aprendan con gusto, aprendan con un corazón dispuesto a dar lo mejor, disfrútenlo, siéntanse en paz. No todo lo van a recordar, pero tengan la confianza que lo van a recordar cuando lo necesiten. Yo sé que no todos son terapeutas, que algunos son servidores. El conocimiento opera igual para la toma de decisiones en casa, en la familia, en el trabajo. Va a servir para todo. Entonces no pasa nada si de pronto se acabó la clase y no me acuerdo. En el momento que ustedes invoquen a la divina voluntad, el Señor les va a traer a la cuenta lo que ustedes necesiten. Pero por el momento hay que entender un problema para poderle dar solución. Le pido mucho a Dios que les ayude a poder tener esta claridad, esta certeza, y que con el favor de Dios no solamente conozcan, sino que también tengan la oportunidad de practicar. En esta clase, el objetivo principal es identificar la relación entre el satanismo, las élites de poder y los medios de comunicación. ¿Para qué queremos esto? Para establecer las bases y determinar por qué como psicólogos o servidores debemos considerar la contaminación espiritual que esto genera. Es decir, nosotros como servidores o como terapeutas no consideramos esta contaminación espiritual y es severa. Ya verán un poquito o con más profundidad. Yo sé que muchos conocen de estos temas, pero veremos como el esquema completo, de tal forma que una vez que con el favor de Dios ustedes tengan esta certeza, pues son condiciones que hay que empezar a considerar en terapia. Ya ponía yo ejemplos de que he tenido varios pacientes que traen contaminación por medios y que pudieron haber sido medicados, tratados por otra vía, cuando en realidad era una contaminación por medios. Es un tema que en terapia a mí me ha tocado muchas veces y que bendito Dios, a través de un proceso de liberación de sanación, se logra un muy buen avance. Y por un muy buen avance hablo de un 80 hasta un 90%. Para que no se me pierda nadie, recuerden que estamos viendo todas las condiciones que están incidiendo en la mente y en la conducta. ¿Cuáles son los factores que están afectando a la mente y a la conducta? Vamos en esta área, que es esta parte que está seleccionada en rojo. Estamos aquí. Durante el diplomado vamos a recorrer todo este camino. Con el favor de Dios vamos a ir aprendiendo cuáles son los factores que determinan, cuáles son los que inciden, los que contaminan. Esa es la intención.
Hoy estamos enfocados primero al tema de la ingeniería social de los medios de comunicación. Entonces, el proceso que vamos a seguir de conocimiento es primero identificar la influencia del satanismo. Después vamos a analizar cómo se genera la contaminación para después establecer los patrones de conducta. La clase que sigue, que es la de patrones de conducta, es un néctar porque en verdad que es un manual de conducta con base a la identificación de la contaminación espiritual. Pero la terapéutica se va a ver hasta el módulo quinto. Toda la terapéutica, todo el módulo quinto se va a hablar de la terapéutica, pero ya vamos a ir entrando también en las formas de combate y de trabajo de estas áreas, de esta contaminación. Solo para hacer un recuento, en la clase anterior rescatamos 3 ideas muy importantes. Hay una serie de familias de élite que financiaron a la CIA, al Instituto Tavistock, a la Escuela de Frankfurt. Ambas fueron instituciones que se consideraron laboratorios sociales. A estos laboratorios sociales se les sumó universidades de Estados Unidos y una de Canadá muy representativa que estuvo en Montreal, en donde se cometieron verdaderas aberraciones contra niños y personas de todas las edades. También se sumó a esta estructura alemanes experimentados en guerras psicológicas. Esto está documentado, incluso hay muchísima información que se puede encontrar, información seria, ¿no? No hablo de situaciones de redes sociales, información seria, libros serios. La CIA entonces se vincula con ocultistas, experimentan con personas posesas, estudian la influencia demoníaca e incorporan a su programa también el uso de drogas. Las drogas están ya en 3 vías, en la biológica, en los alimentos y en los medicamentos. Estos 2 datos que están seleccionados en amarillo no los pierdan de vista porque son los que se van a desarrollar. Y por supuesto que hubo toda serie de técnicas y prácticas de privación sensorial. ¿Qué es la privación sensorial? Pues torturar los sentidos, los 5 sentidos. Es una manera decente de decir que los torturaban. Cuando entonces ellos identificaron que el plano espiritual podía ser manipulado a través de espíritus malignos, teniendo como base los pecados capitales, le dieron un paso a la implementación de técnicas a través de personajes que fueron parte de sociedades secretas, implementaron sectas, ritos y prácticas. Voy a solamente enfocarme a 5. Hay muchos personajes. Por personajes me refiero a intelectuales, a ocultistas, a personas que formaron parte de sociedades secretas y que esas personas salieron a realizar un trabajo concreto con la intención de establecer lo que conocemos nosotros ya dentro del catolicismo como una era anticristiana. Ellos sentaron las bases. Voy a hablar solo de 5 de ellos. Los menciono, pero en esta sesión solamente vamos a ver a 2, que es Serge de la Ferrier, que él fue el precursor de la nueva era. Aleister Crowell, un satanista, un mago negro que se introdujo en los medios de comunicación. Sigmund Freud, que aunque no lo crean, hay un análisis tremendo de cuánto afectó a través de sus teorías y de la exacerbación de los pecados capitales. Voy a retomar porque es muy común al doctor Bo y a Bill W., todos ocultistas, todos miembros de sociedades secretas. Eso igual lo vamos a ver en la próxima clase, pero es importante que lo sepan. Y solo dicho sea de paso, uno de los discípulos de Aleister Crowell fue Antoine Lavelle, que es el creador del satanismo y de la Biblia satánica. Serge hace una aseveración en un libro que no recomiendo porque no es un libro que pueda ser de consulta abierta. La verdad es que necesitarían cierta pues dirección espiritual y una razón para hacerlo, pero dejo el dato porque es lo correcto. Él en la década de los 40 indicaba que era el inicio de lo que ellos llaman como ocultistas la era de Acuario. Y él afirma que en ese tiempo, a partir de esa década, salen los maestros de altos grados a iluminar el mundo. ¿Qué representa esta iluminación del mundo? Nosotros entonces debemos de estar muy claros que esa luz y esa iluminación se refieren a Lucifer. Esta luz que él afirma en este libro que va a salir al mundo, estos maestros,
a generarla o a establecerla, no representa otra cosa que la infestación y contaminación espiritual a través de estas prácticas. Y están en una postura en donde se van a dar cuenta que son muchos los actores, ¿no? Porque son logias que se ayudan entre ellos, que van operando una tras otra, década tras década, y van dando incluso hasta cierta continuidad. No son de la misma logia, son de diferentes logias y incluso cada una con diferentes funciones, pero al final es verdad que se cumple lo que él dice. Los autores o los personajes que fueron grados mayores dentro de estas logias salieron a influenciar. Entonces, estas personas que acabo de mencionar, tanto Antoine, Aleister Crowell, Sigmund Freud, el Dr. Bo, Bill W., todos ellos fueron parte de logias y fueron ocultistas de alto grado e influenciaron en el mundo con sus ideas, con sus prácticas, y por supuesto que en esa influencia hubo una intención de contaminar, de infestarlo todo. El doctor Ricardo de la Cierva, que fue un escritor, que en paz descanse, historiador político español, que es muy bueno, de él sí recomiendo todos los libros que puedan leer de él, muy buen escritor, y aparte aporta una visión de cómo opera estas logias al interior de la iglesia. Bueno, él dice que todos los altos grados de estas sociedades secretas son luciferinos, todos. No se llega a un alto grado en estas sociedades sin alcanzar este nivel, porque la plenitud de estas sociedades es el luciferismo. Pero no todos los de los niveles más bajos son luciferinos, eso es importante. A veces los que están en grados inferiores no tienen el mismo conocimiento que los superiores. Y sí es importante porque entonces mucha de la gente que conoce de estos temas los niega, porque dice esto no es cierto. No hay prácticas luciferinas, pues porque las prácticas luciferinas se empiezan a ser más evidentes a partir de los grados 26 hasta el 33. No es una situación que se dé de primera mano. Hay un proceso de convencimiento y de engaño. ¿Qué generó estas tendencias? Bueno, él, como dije al inicio, es precursor de la nueva era y hace una asociación que se llama la Gran Fraternidad Internacional, que lo que importa en realidad no es la forma como lo hizo, sino lo que generó con estas prácticas. Todo lo que tiene que ver con la nueva era, y aquí vamos entrando en materia de patrones de conducta y de poder identificar cuál es la forma en cómo están cada una de las áreas siendo afectadas. La nueva era está totalmente orientada a instalar espíritus de impureza. Estas formas entre el Reiki, el yoga, la alineación de chakras y todo lo que la gran mayoría conoce, no tiene otra intención más que un espíritu principal sea establecido en las personas, que es el espíritu Kundalini. Todas estas prácticas entonces van a ir deteriorando a las personas. Y he de decir en experiencia terapéutica que es un proceso largo. No es que te metas a estas prácticas y en una oración de liberación que de todo. La verdad es que la mayoría va teniendo como un proceso de liberación cuando tiene esta mala experiencia de estar en procesos de haber estado involucrados en estas prácticas, y la impureza no es algo que salga completo. He notado y hemos notado en el instituto que es progresivo, que incluso van como por años, y me ha tocado tener pacientes que duran años en la liberación o el restablecimiento de toda la infestación que representa la nueva era. En la clase que sigue, cuando hablemos de patrones de conducta, me enfocaré a decirles quién es el espíritu Kundalini, qué genera, y lo vamos a ver en lo particular como una estructura que espiritualmente está atacando o que está sometiendo a través de estas prácticas. Dentro de toda esta estructura de la nueva era, se busca algo que se conoce como la magia sexual. Hay una especie de ritos y de procesos que no es otra cosa que la infestación, ¿no? Va quedando la gente contaminada de estos espíritus, y hay personas que llegan a tener
pues ya un dominio de este espíritu Kundalini y practican lo que se conoce como tantra sexual o Tao sexual, que es otra vertiente. Y en estas prácticas lo que logran es que quedan tan espiritualizados de estos demonios que terminan teniendo prácticas sexuales por horas y de una manera en donde queda claro que ya es empieza a operar una fuerza externa al ser humano. Esta estructura entonces va a generar agentes. No olviden la figura del agente. El agente es aquel que le está sirviendo directa o indirectamente a este sistema, a Satanás, a sus demonios. Porque una persona infestada, contaminada por espíritus de impureza, lo que va a pasar es que va a estar descoyuntada, exacerbada en sus pues en su líbido y de tal forma que va a ser un medio para que otras personas caigan o en las mismas prácticas o sexualmente, ¿no? Porque hay esta apertura o este libertinaje que lamentablemente se suma a una ideología que como ya la hemos ido estudiando, analizando, es un conjunto. Traigo una ideología que me justifica una libertad sexual y traigo por otro lado una instigación por una práctica. Voy a pasar a Aleister Crowell. Nosotros estamos entonces en esta postura de poder tener claridad de cuál es la razón de que estas personas tengan un vínculo, ¿no? Porque yo confío que es una pregunta mínima. ¿Para qué? Entonces, bueno, Aleister Crowell fue un mago negro, fue apodado la Gran Bestia, un satanista de alto grado, ocultista místico, que es calificado como uno de los hombres más crueles y perversos, sacrificaba humanos, pero dentro de su movimiento, dentro de su logia, pues agrupaba gente importante y aunque hubo investigaciones serias de los sacrificios humanos, nunca le hicieron nada. Él celebraba misas negras, profanaba al Santísimo Sacramento, se burlaba del culto de la iglesia, hacía toda clase de aberraciones. No es la intención hablar de él para que conozcan ustedes toda la barbaridad que hacía, sino que cuál era la forma en cómo él, al realizar estos ritos o al realizar pues todo este mal, porque era un hombre totalmente entregado a Satanás, se considera que él recibe la inspiración de escribir un libro de Satanás mismo, un libro que se llama El Libro de la Ley, y ese libro, su ideología, está insertada en todas partes en la sociedad. Solo por dar una referencia, su lema era: no hay otra ley más allá que hacer lo que tú quieras. Ese hacer lo que tú quieras está sembrado en los medios, está sembrado en todas partes. Yo confío que Dios les va a ir abriendo esta conciencia de identificar que estas ideas, no me voy a meter a su ideología porque la verdad es que sus libros sería muy, muy difícil poderlos revisar porque es demasiada basura junta. Pero sí, confíen en que al final estas ideas, cuando él se mete a los medios de comunicación, pues también empieza a incitar a sus colaboradores, a los miembros de su logia, a distribuir sus ideas a través de los medios. Que esa es una de las, pues, de lo que más impacto tiene, porque más allá de ideas, como hemos venido manejando, están espiritualizando a través de las ideas. Bueno, Aleister Crowell fue, como se los dije al inicio, Antoine Lavelle, que fue un ocultista estadounidense de ascendencia judía, que fundó la Iglesia de Satán y que escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica, fue discípulo de Aleister Crowell. Solo por poner una referencia, Aleister Crowell pues tiene vínculo, esto es un ejemplo de muchos, se vinculó prácticamente con todos los artistas del medio de la década de los 60 y se considera que estos ritos y otras prácticas se siguen realizando hasta nuestros días. Hay un testimonio que más adelante les voy a precisar, pero solo son referencias. No terminaría de decirles con cuántas personas se involucraron. Lo que yo quiero centrarme es cómo se hacían estos vínculos, para qué y lo que generan a las personas. La afectación que tiene toda esta estructura a la conducta y a la mente. Voy a establecer aquí que entonces
esta forma de burlarse de Dios, de hacer sacrilegios, de estar constantemente en una postura en donde pareciera que los artistas los llamo a la conciencia. No hay semana, no hay momento que no nos estemos enterando que alguien está ofendiendo, burlándose de la iglesia, vistiéndose de monjas, vistiéndose de la Virgen, vistiendo. Es terrible. Esto es referencia y con este dato lo que quiero es que hagan ese nexo. Todo artista que está realizando esta conducta tiene relación con estas prácticas. No es casualidad, no es que un día a alguien se le ocurrió ofender a Dios, no es que un día un carnaval completo tiene una temática, no, forma parte de un rito que voy a explicar con unas diapositivas más adelante, porque lo que quiero es que quede muy claro en su conciencia. El que se está burlando de Dios a nivel medios no está jugando, no es porque sea divertido, lo está haciendo porque ya forma parte de esta estructura satanista o luciferina en donde lo que están buscando son favores de Satanás a través de hacer semejantes actos. Cada que proyecte yo una de estas imágenes, los conmino a que digamos juntos, perdón, Señor, perdón, porque no es una situación que podamos ver y la dejemos pasar. Es importante que en el favor de Dios también pidamos por cada una de las noticias, ¿no? De la gente involucrada, pidamos conversión, no debemos ser indiferentes jamás. Cada que veamos una situación, debemos mínimo orar por las personas, pedir su conversión y por supuesto pedirle al Señor perdón. Es así, un ejemplo representativo que lleva décadas es Madonna. ¿De dónde saca estas ganas de estar burlándose del Señor, de la Virgen? Hay fotos peores, ¿no? De la última cena. Bueno, porque ella forma parte de estos cultos, porque es algo que dentro del culto se pide. Aquí la gran pregunta será, ¿y yo estoy oyendo su música? ¿Y yo permito que esa música se oiga en mi casa? Cuando el rito en esencia representa una consagración completa de la producción, del artista, de todo. Voy a especificar que el rito empieza ellos haciendo una entrega de su alma. Entonces, no, hay una estructura completa que nosotros nada más estamos viendo como que la ofensa y no profundizamos en que hay algo más. Decimos juntos, perdón, Señor, perdón. Quiero hacer dos ejemplos más. Hay producciones completas, y luego y como católicos vamos y nos instalamos en el cine, ¿no? Esta es una película y este es un pobre hombre que Dios lo convierta, que está metido en las redes sociales, que es un influencer y que al final, pues, fue tan gracioso que varios lo copiaron, varios lo imitaron y muchas personas empezaron a tomar fotos haciendo esta burla. Esto no es por moda, esto no es por diversión, esto forma parte de un rito. Y al final te empiezas a dar cuenta que las producciones empiezan a tener éxito, que el comunicador es uno de los comunicadores más que de alguna manera tiene muchos seguidores, o sea, tiene cierto éxito, por decirlo de alguna forma. Bueno, son favores que piden y para que al final esos favores se lleven a cabo, ellos cometen estas aberraciones. Y nosotros no podemos ser parte de esto, estar viendo, ¿no? Tal vez nadie lo conoce, yo confío que porque estamos nosotros en otro ambiente, pero bueno, hay otra generación que lo está consumiendo y que entonces nosotros debemos de ir tomando conciencia de estas realidades porque tienen un efecto que voy a decir después de esta diapositiva y decimos juntos, perdón, Señor, perdón. ¿Qué sucede entonces? Voy a hablar ya entonces en específico de qué pasa si se consagran, qué pasa si ellos van. Lo primero que hacen estos, voy a enfocarme a los artistas solo por poner un ejemplo, pero en estas áreas hay políticos, hay policías, hay jueces, hay todo. Pero me voy a enfocar a los artistas porque tienen una influencia muy fuerte y que nosotros la hemos como demeritado, no le estamos dando ni el peso ni la importancia. Lo primero que hace todo artista es vender su alma. Aquí quiero hacer solamente una precisión que el alma no se puede vender.
así hayan hecho el pacto y el rito más terrible de sus vidas, si se arrepienten y se confiesan, pueden lograr ese perdón de Dios, porque el alma no puede ser vendida al mal. Sin embargo, es una estrategia de engaño para que la gente quede muy convencida de que ya le perteneces al enemigo, pero no es así. Lo que sí pasa es que le ceden el alma o le ceden la voluntad, le dan servidumbre, se vuelven servidores, pero el alma como tal la pueden recuperar. Con la confesión la pueden recuperar, así insisto, así hayan hecho el rito más fuerte. Entonces, esta entrega es por poder, por conveniencia, por tener éxito, porque mi producción venda, porque mi película sea la más exitosa, en fin. Lo pueden hacer prácticamente por cualquier otra razón, pero queda claro que siempre se busca una conveniencia. Siempre se hace buscando una conveniencia. Lo segundo que entonces sucede, perdón, lo tercero que sucede es que llevan a cabo aberraciones que en su mayoría son sexuales, como una especie de pacto. Porque aquí valdrá la pena tener muy claro que las personas que realizan estas prácticas pasan por experiencias nefastas como la necrofilia, la zoofilia, el incesto. Son prácticas que los van a contaminar espiritualmente, que los van a dejar reventados, les van a quebrar. Lo que están buscando es quebrarle la conciencia, la moral. Es una devastación a la psique, al cuerpo, es terrible. Por eso no es casualidad que veamos cantidad de artistas metidos en la droga, cantidad de artistas con personalidades como múltiples, porque pues quedan espiritualizados y hay testimonios de que hasta posesos. Solo por dar una referencia, el padre Gabriel Amor, hay un dato de que le hace un exorcismo a Lady Gaga, por ejemplo, porque hacen ritos de sangre, porque es muy fuerte todo lo que pudieran ellos llegar a hacer para conseguir estos favores. Es como una prueba de fidelidad al enemigo y cruzan por estas experiencias. Hay mucho testimonio, ha habido mucho artista que totalmente reventado por toda esta estructura, pues han declarado, han dicho, voy a dar referencia de 2 testimonios, 3 testimonios más adelante. Y finalmente se consagra la producción, el disco, la película, la empresa completa. Zachary King, que fue un mago negro convertido, lo voy a proyectar acá, que fue un mago negro que se convirtió al catolicismo. Él refiere en uno de sus testimonios que a él le consta que artistas y, como les dije, todo tipo de personalidades iban a pedir favores y ellos les pedían pues que hicieran actos aberrantes. Y la gente estaba muy dispuesta, mucha gente movida por la visión estaba muy dispuesta a hacer toda clase de situaciones. De él les voy a compartir un video. Muchos conocen a Marino Restrepo, un gran predicador, y él formó parte también de Hollywood, y él da testimonio de que efectivamente había producciones que se consagraban al mal. Conciertos antes de llevar a cabo un evento, hay una serie de ritos ocultistas que se llevan a cabo. Toda esta influencia, todas estas ideas vinieron de Aleister Crowell. Todo esto se sembró a través de Antoine Lavelle, de estos satanistas. No es algo que se dio al azar, es algo que se dio premeditadamente. Y les voy a compartir el testimonio de este artista, un artista australiano, Altijan, que él da una referencia de que en la actualidad no hay artista a nivel medios que no practique el luciferismo. No lo hay. Lo afirma, lo demuestra, da datos. Es una de las investigaciones más, de los testimonios más serios. Él tiene un lenguaje corporal, bueno, nada más el gesto, ¿no? Vayan analizando su lenguaje corporal, sus microexpresiones, como si hay un sufrimiento, si hay una intención de denunciar algo que está sucediendo en el medio de la música. Y solo por poner un ejemplo, porque esto pasa en muchas otras áreas, solo estoy rescatando algo de lo más representativo. Entonces, él da un testimonio, la verdad es que es de los testimonios que
que yo más valoro, me parece muy, muy bueno porque él pasa datos de libros, pasa datos de artistas, te va dando como la comprobación de lo que ahora afirmo, ¿no? De lo que ahora estoy diciendo. Esas consagraciones, entonces, ¿qué función tienen? Estos agentes, ya sean artistas, políticos o empresarios o cualquier tipo de personaje, ¿qué influencia tienen en los demás? Recuerden que habíamos dicho. Estos experimentos primero se hicieron a nivel militar, a nivel psiquiátrico con otras personas y después se bajó al ámbito civil. Estos agentes o estas personas, enfocándome un poco o nuevamente a los artistas, son líderes de opinión, se vuelven un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un joven ve que Madonna se vistió de la Santísima Virgen y se burla de ella? Hay un impacto ideológico también, pero también uno espiritual. Y ella por esa aberrante actitud va a recibir un favor. Y recibe un favor no porque Satanás tenga poder, recibe un favor porque Satanás ha convencido a muchos y han estructurado un sistema. Y en ese sistema operan fuerzas demoníacas. No porque Satanás tenga poder, se lo cedimos nosotros por ignorancia. Su contenido queda espiritualizado, su música, para que ella tenga éxito en sus conciertos, para que ella tenga éxito en que puedan consumir el contenido que están produciendo, queda espiritualizado y cuando la gente lo consume, lo espiritualiza también, la espiritualiza. Voy a hacer una precisión más del tema de la espiritualización, pero por el momento quiero terminar esta lista y después voy a ampliar a qué me refiero cuando hablo de espiritualización. La contaminación entonces dependerá del estado en el que se encuentra la persona. Si estás en estado de gracia te afecta de una manera, si eres un ateo empedernido que no crees en nada te afecta de otra. No nos afecta igual, pero no significa que no nos pase nada. Lo que me interesa, en verdad le pido a Dios que podamos lograrlo a través de este diplomado, es que ustedes se den cuenta por qué estamos como sociedad tan hundidos, porque hay conductas al interior de la iglesia tan severas, tan marcadas, mantiene relación con estas áreas. Y al final, esas personas terminan siendo nuevamente agentes, ayudan a este sistema, ayudan a contaminar a otros y por cada persona, por cada situación que ellos contribuyan a contaminar, reciben más favores. Es una lucha por las almas. Es una lucha por entregarle más almas al enemigo. Y todo satanista, todo ocultista, todo mago negro, todo artista que está metido en estos ambientes, sabe que entre más almas, más éxito. Por eso están tan dispuestos a ofender a Dios, por eso están tan abiertos a degradar a los jóvenes, a ser ejemplo de la descomposición social, a mostrarse de una manera totalmente pervertida, corrompida, porque entre más almas caigan es mejor. Ha habido conciertos que descaradamente en sus conciertos han muerto personas, han muerto jóvenes, y todo eso es ofrendado. Y es tremendo porque lo estamos viendo y al no haber una explicación, una formación, lo seguimos solo viendo, sin tomar decisiones, sin como especialistas de la salud tener conciencia de que este vínculo va más allá. Hay el testimonio de una doctora, una médico, que ella, su hijo empezó a ponerse mal, se empezó a enfermar, ella muy complicado, su hijo con alteraciones en la conducta muy severas, y da testimonio que estando en la sala estaba su hijo sentado, ella ve como de la televisión sale un espíritu y se le mete a su hijo y empieza a tener un cambio de conducta. Ella se convierte por esta experiencia. Dice, es que es impresionante, por supuesto que empieza a atender a su hijo desde un plano espiritual y por la gracia de Dios con resultados. De tal manera que sí hay testimonios de que Dios en su bondad nos da esta oportunidad de darnos cuenta de esta otra parte. Estamos muy educados en la diversión, estamos muy educados en siempre tomar un tiempo para poder entretenernos, pero lo que es cierto es que estas áreas han sido tomadas para manipularnos, para meter ideologías, para finalmente espiritualizarnos.
voy a dar solamente una diferenciación entre cómo me afectaría si estoy en un estado o estoy en otro. Hay muchos estados, pudiéramos meter aquí protestantes, pudiéramos meter aquí a mucho tipo de personalidades, pero me voy a enfocar solamente a los católicos porque es el tema que nos ocupa y me voy a orientar al tema del ateísmo. El ateísmo es campo abierto para la brujería, para las ideologías, es campo abierto. Opera con mucha fuerza. Solamente aquí he de decir que la gracia de Dios los alcanza en la medida que la gente intercede por ellos, en la medida que sus familiares, siempre hay alguien que Dios en su bondad lo mueve para que oren. Por eso es bien importante que no se caiga en el engaño de no orar por los familiares, así estén metidos en lo que sea. No deben de tener miedo, hay mucho prejuicio y hay una tendencia a pensar que el mal se va a vengar si tú oras. El mal no se puede vengar, lo explicaré en otra clase con precisión, con fundamento, pero ahorita quiero solamente dejar una referencia. Si yo digo que el mal se venga, es como decir que Dios es injusto. Entonces yo le doy un servicio y va a dejar que el mal se vengue de mí. Eso es incluso una contradicción. Por otra parte, tampoco en ninguna referencia bíblica van a encontrar que Dios permite que se venguen de sus profetas, que se venguen. No. ¿Qué sí está pasando? Las pruebas. Y aquí quiero poner un ejemplo muy sencillo porque este tema la verdad es que es un error que está sembrado en la iglesia. Pensemos que yo doy un servicio y que en ese servicio yo lo estoy dando por conveniencia. Ese servicio que yo estoy dando por conveniencia va a ser purificado. Voy a vivir una prueba para que Dios me deje, para que Dios en su bondad me permita que yo vea que la conveniencia es lo que me está moviendo. Y entonces va a permitir que el mal venga a probarme. Si yo estoy dando ese servicio por amor a Dios, por amor al prójimo, si estoy haciendo lo correcto, si estoy siguiendo la voluntad de Dios, esa prueba me va a ayudar a mí si lo veo de manera objetiva, si lo veo bajo la luz de la tradición, bajo la luz de la fe. Si lo veo desde el pecado capital, nada más me va a frustrar, me voy a enojar, todo va a pasar y hasta voy a dejar de dar servicio. Pero si lo veo a la luz de la fe y de las bases de la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia y del desierto establecían que entonces Dios va a permitir la prueba de lo que tú estás haciendo. Entonces resulta que yo empecé a dar un servicio por avaricia, viene mi purificación o viene mi prueba y yo digo que es venganza. No hemos entendido exactamente cómo se están dando las purificaciones. Dios me va a purificar mi falta de honestidad, mi hipocresía, mi conveniencia, me la va a purificar. Y esa no es venganza. Un ejemplo, solo para cerrar este tema, que sí es muy importante, pero insisto, lo ampliaré en otra oportunidad. Algo que es sumamente importante, el mal se ha hecho fama de que se venga. No es que haya un fundamento bíblico, no es que haya algo que lo determine, simplemente lo ha dicho. Y en liberaciones, a santos, en experiencias, en biografías de santos, yo lo he escuchado, lo he leído, lo he escuchado en oraciones de liberación y lo he escuchado o lo he leído, perdón, en biografías, hasta en películas. Es una fama que él se ha hecho, que él se puede vengar. Y cuando nosotros lo creemos, le estamos dando poder. El mal no se venga. El mal solo tiene un permiso de probarnos o tentarnos. Y lo utiliza con tanta eficiencia que hasta creemos que es venganza. Pero no nos estamos dando cuenta de cómo nosotros estamos abriendo esa puerta de purificación. Le pido a Dios que en su bondad puedan tener esta claridad y que Él subsane lo que seguramente en limitado entender alcanzo a transmitirles, pero confío plenamente que el Señor me dará la oportunidad. Voy a hacer un video especial y que primeramente Dios voy a subir a YouTube para poder explicar con fundamento esto que estoy afirmando ahorita. Solo sí lo quiero dejar claro porque entonces a veces nosotros traemos estas estructuras y estamos interpretándolo de una manera que en lugar de ayudarnos, lo único que hacemos es afectarnos. Entonces, oren por sus familiares, oren. Si a ustedes les toca ver a alguien muy cercano que está metido, no sé, en una sociedad secreta, en ocultista, el área que lamentablemente estén metidos, intercedan, no tengan miedo, no tengan miedo. Tenemos la obligación
como católicos de interceder por los demás. No se les pide que se metan a combatir directo, no, se les pide sencillamente que lo incorporen en una oración. No pueden ser indiferentes. ¿Qué le vamos a decir al Señor en nuestro juicio? No, pues es que yo me iba a brincar un demonio. Los demonios ni brincan, ni necesitan puertas, necesitan que cedamos nuestra voluntad. Hay mucho error. ¿Por qué hay mucho error? Porque hay mucho miedo. El miedo es un espíritu que se debe de vencer. El miedo es una etapa dentro del crecimiento espiritual que se debe de someter. Porque si no se somete el miedo, nos estanca, nos vuelve tibios, nos debilita en todas las áreas. Por eso nosotros es una etapa que se debe de trascender. Una segunda área que solo la menciono y ya le doy paso al tema es, debemos de dejarle de tener miedo a los demonios. Es un error fatal tenerle miedo al diablo. Hay gente que le mencionas el nombre de cualquier demonio y sufre. Eso es un error terrible, que hay que trabajar. No es que estamos en el mundo siendo valientes todos, no, es algo que hay que trabajar. Es algo que hay que evitar, porque si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, confiamos en Él, es un error tenerle miedo. Es un error terrible porque le damos poder. Quien le tiene miedo al diablo le da poder. Quien le tiene miedo a hablar de él le da poder. Quien siente que es estarle cediendo una atención, una importancia que no tiene. Yo no digo que es sencillo lidiar con esto, pero tampoco es que sea lo más grande. Más grande es Dios, más grande es Cristo, más grande y poderoso. Es más, somos su creación. Y los demonios jamás serán ni por un segundo más grandes. Sencillamente estamos dejando que un espíritu de miedo nos haga ver enorme todo. Hay que ser muy valientes. Hay que formar carácter en este camino. No es de que vamos a escuchar como terapeutas, escuchamos cosas tremendas y nos vamos a echar para atrás. No, tenemos que estar muy firmes, muy claros y ser congruentes de dar una guía o una base terapéutica que también nosotros practicamos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho miedo y ese miedo ha generado una de errores que le pido tanto a Dios que a través de este diplomado al menos ustedes tengan certezas, fundamentos para evitar. De tal forma que lamentablemente los ateos, estas personas, estos ocultistas, estas sociedades secretas, ¿quién ora por ellos? ¿Quién ora por la conversión de la gente que está metida en el culto a la muerte? La santería, dicho sea de paso, es algo que Dios me ha depositado en el corazón desde hace mucho tiempo y doy testimonio que jamás me ha pasado nada, porque yo ore por alguien que le da culto a la muerte, oro por indigentes, oro por gente que está metida en santería, oro por gente que está metida en cosas muy fuertes. Y no significa que por eso me voy a mover en el miedo y decir, no, es que si oro por él me va a pasar algo y lo que lo domina. No, eso es un error. Yo oro por él y punto, y Dios en su bondad permitirá o no, pero la intercesión es muy importante y aquí quiero recordar que nuestra Santísima Madre en la aparición de la Virgen de Fátima lo dice, muchos pecadores se van al infierno porque nadie ora por ellos. Imagínate que Dios te dejó ver que había ahí un santero y a ti dices, ay no, ¿qué tal si me pasa algo? Y en ese escrúpulo, que es una combinación de soberbia, miedo y egoísmo, no haces nada. No pasa nada, se lo entregas a la Virgen Madre, ayúdalo, bendícelo, recupéralo. Hay testimonios hermosos de gente que salió de situaciones severas porque alguien tuvo la caridad de orar por ellos. Pero ser indiferentes, Dios bendito, que el Señor nos libre de semejante error. En esta estructura voy a poner solo 3 ejemplos de católicos. ¿Por qué estamos así, hermanos? Pues porque traemos una contaminación espiritual que opera en todas las áreas. Todas las áreas. Me va a llevar un diplomado podérselos compartir y demostrar. Vamos a hablar de 3 tipos de católicos, pero en realidad hay muchos más. Hay pseudocatólicos que combinan prácticas esotéricas con catolicismo, creencias, ideologías del mundo que están a favor de una cosa, pero creen en Dios. Que no se confiesan, pero creen en Dios. Traen así como una mezcla extraña, son el resultado, por supuesto, de todo lo que estamos consumiendo y a ellos como a muchos también, que no hay diferencia, el miedo nos ataca a todos, pero hay un dominio, ¿no? Hay un dominio y todo lo gira el miedo.
El espíritu que nos debe de guiar a todos es el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el miedo sea un espíritu base, él está metido en la toma de decisiones, él está metido en mi pensamiento, está metido en mi lenguaje, está metido en mis gestos, está metido en todo. Le estamos dando poder a un espíritu que no debe tener poder. El único poder que debemos de darles a Dios para que Él tome el control de nuestras vidas. Un segundo tipo de católico es el católico tibio. Es, esta contaminación espiritual, estas estrategias, esto que expliqué antes, ¿cómo afecta? Decíamos entonces que el ateo es tierra fértil, el pseudo católico va a tener una afectación más severa que el católico tibio. El católico tibio por común, o hablando de una estructura que tiene variables como muy constantes, va a tener pereza espiritual, desánimo en la oración, va a tener bueno, para todas las prácticas de fe, va a tener un desánimo, va a tener una oración mecánica, se va a cansar, le va a ser monótono, porque es el efecto de este espíritu del mundo que está insertado en los medios de comunicación. Van a la iglesia a su gusto, no hay compromiso. Por supuesto que están exacerbados los pecados capitales en todos, en los 4 tipos, a excepción de que empecemos a ser conscientes y los combatamos. Pero bueno, hay esta tendencia. No están en una postura de dar servicio, de ayudar a otros. Hay un egocentrismo tremendo. ¿Cómo se dio esto? Bueno, por todas estas estructuras y muchas más que vamos a ir analizando. Y hay, podríamos llamarle, solo es para poder hacer una diferenciación, pero no es que se llamen así. Trataremos de identificar que habrá algún tipo de católico comprometido. Ese católico comprometido pues tiene cierta periodicidad en ir a misa, en llevar un cuidado en sus confesiones, va evangelizando, se va formando, se va teniendo, ¿no? Pero aquí la mayoría estamos cometiendo un pequeño o muy grande error que tiene sus bases en la tradición de la iglesia. Todo cristiano que en los primeros siglos era o conformaba la iglesia primitiva, tenía un combate al pensamiento, una práctica de las virtudes, tenía un combate al pecado capital, combatía. Nosotros actualmente solamente estamos, una mayoría, no dudo que habrá gente que Dios ya le dio esta luz, pero una mayoría estamos en en el primer acto, pues llevando una religiosidad, tratando de mantener una vida de sacramentos, pero sin mayor crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual no se puede dar porque, para empezar, no hay formación. Con el favor de Dios, a través de este diplomado se van a aportar las bases para que estas áreas se empiecen a trabajar. Y finalmente, y algo que es sumamente importante, no se busca vivir en la voluntad de Dios cuando es una base indispensable. No es de que yo solamente esté practicando y haciendo servicio y no busco la voluntad de Dios en nada. Estoy buscando mi voluntad, mi conveniencia, mi necesidad. Estoy viviendo un egocentrismo dentro de la iglesia. Esta es una puerta. Y luego decimos que el mal se venga. No, tengo puertas abiertas, por eso lo pongo en amarillo. Todos tenemos puertas abiertas y debemos tomar el compromiso de irlas cerrando. Hay quien las tiene abiertas, súper abiertas y sigue ahí. Y no es que se resigne, pero el mal es muy astuto, nos mete a dar mucho servicio, estamos muy ocupados, estamos haciendo muchas cosas, pero nada más que no trabajas personalmente nada. Por eso a veces el exceso de servicio es señal de que hemos caído en este gran engaño. El mal lo realiza con toda la intención de que nosotros no aterricemos nunca el combate al pecado capital, no aterricemos nunca el defecto, el pecado recurrente. El pecado recurrente se puede trabajar dentro de la terapéutica espiritual, lo vamos a revisar. El que empieces a identificar que hay vicios en ti, que hay defectos en ti que hay que empezar a quitar, a mejorar. Pues por eso te mete a todo y te distrae. Y luego aparte tú ocupas un tiempo que es valioso para tu salvación, para la salvación de los demás, en entretenerte en un medio que lo que está haciendo es contaminar. Entonces vamos a suponer que la persona al menos pues tiene conciencia de estar en estado de gracia, que de alguna forma, tal vez infusa, porque Dios todo puede darlo, pues tiene cierta conciencia de las virtudes,
va entendiendo esta importancia de vivir en divina voluntad. Entonces, en ese grado me va a afectar o no. Y este es un supuesto si no consume. Doy testimonio que la persona que consume, ¿qué es consumir? ¿Qué voy al cine? ¿Qué estoy oyendo música del mundo? Porque a veces creemos que esa música que me contamina solo es la música a lo mejor satánica, la de rock. No, todos los artistas están metidos en esta estructura. Todos. Entonces, así sea la canción más romántica, está fomentando el adulterio, está fomentando el amor libre, está fomentando el supuesto amor sin compromiso, está fomentando la fornicación, en una palabra. Y nosotros nos dejamos convencer porque es que canta muy bonito y entonces el tema es muy agradable. Sí, pero no está considerando en nada el orden. Y somos una generación totalmente exacerbada en el pecado capital, porque esa música, si ustedes hacemos un paso así, un recuerdo mínimo, dices, pues lo mínimo que está, si fuéramos por género de música, sería un ejercicio muy largo, pero voy a hacerlo lo más corto, pues se está fomentando la violencia, se está fomentando la fornicación, se está fomentando la ira, se está fomentando toda clase de perversiones. Entonces, díganme de esa música, por muy romántica que sea, pues no está hablando de un amor ordenado, no está hablando de un amor con sacramento, no está hablando de un esperarse antes de... No hay ternura en esto. Está degradado y contribuye a la descomposición social, ideológica y espiritual en la que ya estamos todos metidos. Por eso es salirte de todo. ¿A qué voy al cine? A meterme a una situación en donde voy a terminar debilitado. ¿A qué me voy a una fiesta? Y no es que no es algo que se los comparta a nivel prohibitivo. Primero deben de tomar conciencia e irán dejando lo que en el amor de Dios ustedes estén dispuestos. Porque cuando ya se den cuenta que efectivamente si hay un cambio, que dejas determinadas actividades y verdaderamente tu mente está con otra agilidad, con otra percepción, con otra atención. ¿Por qué tenemos la mente como en todas partes? Por estas estructuras. Porque hay espíritus de control mental. Me consta, he estado en liberaciones donde salen estos espíritus de control mental que entraron a través de los medios de comunicación. Voy a hablar de ellos en la próxima clase. Si estos espíritus están en una constante contaminando, ¿no? Tienen un efecto, solo que como nosotros, por gracia de Dios, estamos, lo diré en general, relativamente, pues en cierta intención de tener un orden, de estar unidos a Dios, de irlo buscando, y en esta búsqueda, pues de tratar ser perseverantes, entonces no vemos una afectación tan severa, pero tal vez se acuerden antes de su conversión lo severa que era. Yo lo tengo clarísimo cómo estaba mi mente antes de mi conversión, antes de que Dios en su bondad me rescatara del mal camino que llevaba, y que al final sí hay una podríamos, o puedo llamarla como despertar espiritual. Hay una conciencia mayor, incluso estamos en una postura un tanto más sensible, perceptible a las cosas de Dios, cuando antes estábamos cegados y tal vez creíamos que ni existía a muchos de nosotros. Y ahorita dices, sí existe, está vivo, ¿no? Ya eres testigo, ya te arde el corazón en algunas hermosas ocasiones por Dios y empiezas un proceso de amor, un proceso de transformación. Bueno, eso no sucedía antes. Los llamo a que se acuerden antes de que se convirtieran cómo era su mentalidad, cómo era su reflexión, cómo llegaban a acciones reactivas, a reacciones impulsivas, pasionales. Quiero cerrar este tema de los católicos. Entonces, si yo estoy en una práctica, pues bueno, tengo esta oportunidad de ir trabajando. No es que, insisto, no es que ya todo lo tengamos hecho, pero sí de ir trabajando para que se vaya saneando la mente. Y la terapéutica espiritual se basa en estas áreas y otras más. Pero si yo no tengo combate al pensamiento, no practico las virtudes, no combato, todo esto que el sistema me va a generar, que insisto, solo estamos viendo un área
vamos a ver muchas más. Todo esto que está sumando este sistema mínimo me va a generar los siguientes efectos. El empoderamiento de los pecados capitales, porque son la base de este sistema. La dispersión, porque su mente está así como que es tremendo. Me toca algunas veces tratar con pacientes que no se pueden concentrar, que no recuerdan, que de pronto dices, qué fuerte, no hay la oportunidad de mantener una conciencia hasta en las cosas mínimas. Pues bueno, está relacionado con esto. Hay confusión, hay duda, hay debilidad, hay miedo, hay drama. Solo son unos ejemplos. El pecado capital nos mete en unos dramas y y el drama no me va a sacar. El drama, mi exceso, mi desesperación no me va a sacar de nada. Pero bueno, traemos este esquema bien estructurado. La victimización, que nada que ver con lo que se postula. La victimización es un área que se trabaja en la criminología y que de alguna manera encasilla a la mujer en el drama y al hombre en la posición de victimario cuando eso no es cierto. Porque eso hay una correspondencia en las conductas que más adelante trabajaremos, pero no es de que el hombre es malo y no, todo eso poco a poco vamos a irnos dando cuenta que está establecido por esta ingeniería social. Hay una desesperación, una falta de concentración, problemas para aprender, incapacidad en la toma de decisiones y este sistema, esta ingeniería le apuesta a infantilizar al ser humano, mantenerlo en un estado reactivo, instintivo, precario, básico, que no tenga mayores oportunidades de decidir, de conformarse, de establecer un grupo, de investigar, ¿me explico? Nos inutiliza, pero esa inutilización primero opera en un plano espiritual. ¿Por qué entonces pudiera pasar todo tipo de injusticias y yo me quedo mirando? ¿Por qué perdimos la oportunidad de defendernos hasta nosotros mismos? Y por defendernos puede ser algo muy sencillo, el que yo, no sé, esté consumiendo un producto que me está matando, pero lo sigo consumiendo, que me está generando alteraciones en mi organismo, pero lo sigo consumiendo cual si fuera un autómata. ¿Cómo llegué ahí? A través de estas estructuras. ¿Por qué entonces estoy en misa y no me interesa confesarme? Yo sé que muchos de ustedes son católicos serios, comprometidos, pero bueno, estoy hablando de que como servidores o terapeutas vamos a enfrentar esa población. Y miren, yo les abro mi corazón, me he encontrado, entre comillas, católicos comprometidos en pecado mortal, católicos comprometidos en pecado recurrente. Peco mortalmente hoy, me confieso mañana y vuelvo a pecar la semana que sigue mortalmente. Entonces, personas que dices, Dios bendito, gente que está dando servicio, gente que no se detiene a trabajarse. Porque es soberbia estar metido en un servicio, metida en un servicio y al final estar desordenado en una área. Sería una falsedad estar desordenado y estar dando un servicio. Hay que trabajarnos, porque incluso eso que no nos trabajamos se va a proyectar en el servicio y vamos a afectar a otros. Y yo creo que sí, pudiéramos llegar a un consenso. Somos una iglesia muy lastimada, somos una iglesia muy dañada, que al no entender estas bases hemos llevado a cabo servicios que más bien en lugar de honrar a Dios, nos estamos honrando nosotros o nos estamos beneficiando nosotros. Y por eso vemos tanto error, vemos tanta descomposición y de pronto el dolor más grande, ver sacerdotes salirse, ver religiosas dejar, o sea, es muy fuerte ver gente que estaba firme en la fe y de pronto se va de la iglesia y ya no quiere saber nada. Entonces, sí es importante que revisemos que todo influye. No es de que yo me instale a ver un contenido y no me pase nada. Sí me pasa mucho. Yo le pido a Dios que hoy puedan ser conscientes. Lo que sucede es que no lo vemos. No es tan perceptible a los sentidos, pero va deteriorando la conducta. Y hay algo que opera a favor de los pecados capitales. El pecado capital genera ceguera espiritual. Entonces, a veces el familiar es el que se entera y el familiar es el que viene y te dice, oye, Paloma,
La verdad es que, no sé, traes unos modos que nadie puede contigo. Y uno, no es cierto, porque no lo ves. No porque no esté pasando. No porque el mundo conspire en tu contra. No porque sea venganza de Satanás. Estás así porque los otros pueden ver lo que tú ya perdiste la capacidad de ver. ¿Y por qué perdiste la capacidad? Porque estás disperso en las cosas del mundo, en el entretenimiento, en el refresco negro, ¿no? Teniendo una alimentación terrible y sobrecargada de todo, de una carga espiritual y de una carga química que va a venir a alterar tu psique. Cuando entramos en el tema de la alimentación es fascinante, pero qué terrible todo el daño que están generando y cuánta incidencia hay a nivel mental de todo lo que le están metiendo a los alimentos. Bueno, es un ataque en todas las áreas y nosotros no estamos combatiendo. Esto es una guerra de baja intensidad que con el favor de Dios, la idea es que tomen conciencia. Insisto, Dios es más grande. Dios está permitiendo que ustedes aprendan porque va a sembrar una gracia. Es como una semillita y dejen que Dios la haga florecer. No debe ser una semillita que se ahogue, no, debe ser una semillita viva, verde, que al final tome fuerza y florezca. Dios concede esta gracia. Entonces, estamos en misa, estoy haciendo mi rosario y mi mente anda en todas partes. Voy a pasar a un tema más del control mental, que ya está más orientado a cómo a través de las funciones de los medios de comunicación están estableciendo una estrategia más. Pero antes de pasar a ese tema, les propongo que hagamos una pequeña oración. Hagan las siguientes indicaciones. Se les pide, por favor, cierren sus ojos. Van a inhalar profundo y exhalar con fuerza. Solo una vez. Vamos a pedir, sin hablar, todo esto lo vamos a hacer mental. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Santo y bendito Espíritu de Dios. Gracias por todo lo que nos permites conocer. Gracias porque confiamos plenamente que tú tienes una misión para nosotros, que este conocimiento será útil para ayudar a otros, también para ayudar a nuestras familias, a nuestras vidas. Gracias. Pido a Dios que ustedes puedan reconocer que en toda la estructura de diversión y de entretenimiento está sembrado un control social, una ingeniería. Pido a Dios que ustedes sean conscientes que en estos tres temas hemos recorrido un pequeño camino en donde confío, ya se dieron cuenta que hay una estructura que busca manipularlos, que busca someterlos, confundirlos, enfermarlos, alterarlos, atacarlos. Y que si ustedes ya son conscientes, puedan hacer esta oración conmigo. ¿Tienen libertad de decidir? Vamos a hacer, explico primero la oración y la puede hacer quien quiera hacerla. Si yo ya tomé conciencia que un área me está afectando a mi familia, hay que renunciarla. No es que yo sepa que algo me está afectando y siga así. Hay que renunciarla, hay que pedir a Dios la gracia de salir de ella, de las áreas en las que todavía estemos involucrados. Hay que pedir a Dios la gracia que nuestros familiares salgan de ellas. Porque entonces hay estructuras que se vienen repitiendo. Yo estoy metida en esta estructura y mi hijo también y los demás y mi esposo. Entonces hay que pedir la gracia de salir de estas áreas. Todo conocimiento, en todo conocimiento opera el libre albedrío. Si yo estoy viendo un video, debo de responder. No nada más quedándome viendo y ya. Porque entonces me vuelvo un espectador pasivo. Y hay cosas que pudieran quedarse en lo que mal llaman el subconsciente y en esa área van a tomar fuerza más adelante. Yo debo de negar lo que no viene de Dios, lo que no quiero en mi vida y debo de renunciar a esas áreas o aceptarlas en el nombre de Jesús. Por ejemplo, yo acepto la virtud en el nombre de Jesús, yo acepto la santidad, acepto que debo vivir en divina voluntad, acepto que hay un combate que me toca, que hay un ejercicio de mi libre voluntad que necesito ejercer. No es de que solamente vea y ya, porque así estamos la mayoría solo viendo.
Por supuesto que entiendo que hay varios que dan servicio, pero aquí la bendición más grande será, ojalá ese servicio sea voluntad de Dios, porque también ahí hay mucho engaño. Estamos dando servicio, a veces no es voluntad de Dios. Pero, insisto, hay que orientarnos a ir trabajando. Son áreas que poco a poco el Señor nos va a ir revelando. Bien, quien sienta la disposición, vamos a renunciar a estas áreas que tanto daño nos han hecho. Le pido a Dios conciencia. Hay música que tal vez oímos, que ofendía a Dios. Hay programas que tal vez vimos que se burlaban de Dios. Tal vez conocimos de noticias y nada más las vimos, no reparamos, ni hicimos nada, ni nos dolió. Y la indiferencia es un mal muy grande. La indiferencia también es una consecuencia de estas estructuras. Vamos entonces a pedirle al Señor la gracia y le vamos a decir, amado Señor Jesús, en mi nombre y a nombre de toda mi familia, me presento ante ti también a nombre de toda la humanidad para pedirte perdón por todas las conductas que he realizado, que ha realizado mi familia, consciente o inconscientemente. Te pido perdón por la pérdida de tiempo, por centrarme en mi diversión, por creer que era necesario tener siempre un espacio para divertirme o entretenerme. Hoy tomo conciencia de que estas áreas han sido utilizadas para deformarme, debilitarme, manipularme, condicionarme, a afectar mi mente. Yo quiero renunciar. Renuncio a todo el contenido que te ofende. Renuncio a toda la música que no te da honra. Bendito seas, Señor. Te pido perdón si he visto noticias y he sido indiferente a lo que otros te hacen. No soy mejor que los demás, Señor, porque yo también te ofendo, pero tengo la firme intención de no hacerlo. Por eso pido tu ayuda y renuncio a estas áreas en reparación a ti, por amor a ti, no porque alguien me lo esté exigiendo, no porque alguien me lo venga a imponer, no, Señor. Las renuncias son porque uno reconoce que Dios es más grande, que merece toda tu atención, que merece tu tiempo, que merece que tú estés atento a escuchar su voz, a ser guiado por Él. Se renuncia por amor a Cristo. En este momento les pido que renuncien en lo particular. Pongo un ejemplo. Un gusto que yo tengo desde hace muchos años es a la música cubana. La música cubana está súper metida en la santería. Bien, pensemos en mi caso, yo renuncio por amor a ti, Señor, a esta música, que soy consciente que la gran mayoría practica la santería. Te pido su conversión. Es un ejemplo, usted entonces renuncia en lo particular, sigue viendo Netflix, sigue viendo tal cosa, sigue yendo al cine, es permisivo con ideologías dentro de su ámbito familiar, sigue siendo laxo en la toma de decisiones, sin el afán de juzgar a nadie, solo estoy poniendo ejemplos para que renuncie en lo particular. Tomen este momento que es muy valioso. Y renuncio a estas ganas de irme a bailar, renuncio en tu nombre, por amor a ti, a perder el tiempo de esta manera cuando hay tanta necesidad, cuando tú eres un Dios que se entrega cada instante. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, está de sol a sol, le dice a Luisa en las 24 horas de la pasión, de sol a sol. Él no tiene un desestrés, Él no se va de vacaciones, no, Él está firme, permanente en la salvación de las almas, pero por amor. No estoy buscando con esta renuncia que nadie esté metido de sol a sol, no. Pero en la medida que Dios lo permita, no se pierda el tiempo. Porque este tiempo es valioso para nuestra salvación, la salvación de las almas de nuestra familia y la salvación de las almas que como servidores nos toca contribuir en su salvación.
Y hay que estar atentos, porque aparte de todo pagamos para que nos fastidien, aparte de todo invertimos un dinero que tal vez nos llega desde la providencia de Dios y lo estamos mal usando. Bien, renuncie en lo particular mientras lo hace. Brevemente, recuerdes anteponer siempre en el nombre de Jesús, por amor a ti renuncio. Mientras ustedes hacen brevemente este ejercicio, yo estoy en oración por ustedes. Pido que sane de la cárcel. Esta oración alcance a los que van al vida. Para su destino, para su destino. Pido al Señor la gracia que conceda que San Miguel Arcángel esté presente y con su espada poderosa los desvincule por el nombre de Jesús, por sus santas llagas, por su sangre derramada. Entra, San Miguel, con tu espada poderosa a desvincularnos, y también pido la desvinculación de quien esté escuchando este video posteriormente, que esta oración aplique en divina voluntad y en el eterno presente. También pido que aplique a nuestros familiares. En el nombre poderoso de Jesús, ahora. Para entrar. Imploro al Señor la gracia que su Santo Espíritu conceda la liberación de cualquier espíritu de control mental. Que esta renuncia sea el inicio de la liberación de sus mentes, de sus vidas, de estas estrategias, de estas estructuras, y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras mentes todos los días. Que todos los días lo busquemos, que todos los días estemos en contacto con Él y Él sea nuestra guía permanente. No queremos que ningún espíritu nos guíe, no queremos que ninguna estrategia nos defina. Imploramos ser guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que la luz del Espíritu Santo nos inunde y someta esta falsa luz de Lucifer, que se muestra de 1000 maneras, pero que al final es una peste infernal. No la queremos, renunciamos a toda forma. Imploramos la gracia de recibir un rayo de tu luz. Ven, Santo Espíritu de Dios. Pósate en cada uno de nosotros, ilumina nuestro entendimiento, la memoria y la voluntad. En el nombre de Jesús renuncio a las mentiras que he creído, a los enemigos del alma. Renuncio a sus estrategias. Renuncio a todo lo que esté establecido en mi vida y que no le está dando honra a Dios. Renuncio al racionalismo, a la incredulidad, a la confusión, a la imaginación desordenada, a la fantasía, a la desconfianza, a la mentira, al miedo, a la indiferencia, a los pecados capitales. Y pido que todo espíritu maligno que esté bloqueando las potencias de mi alma sea sometido y erradicado, a donde pertenece por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tomen un momento. Madre bendita, te imploramos y pedimos tu presencia en esta oración y te rogamos, concedas la gracia de la sanación y la liberación
Madre Santa, te consagramos nuestra mente y todo lo que somos. Somos tuyos, María. No queremos ser de nadie más. Guiados por tu esposo, el Espíritu Santo, nos declaramos tus esclavos, tus humildes servidores. Pon tu mano hermosísima, santísima sobre cada uno de nosotros. Pon tu mano, Madre, y erradica todo lo que está instalado. Pon tu mano bellísima que ha acariciado al más santo, al más puro, a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa mano que ha acariciado a nuestro Señor. Pedimos la gracia, nos toque. Y nos libere. También pido, Madre Santa, que retires la ceguera espiritual. Concédenos conciencia. Comprendo que es un proceso paulatino, pero ayúdanos, que cada día salgamos de esta ceguera, que cada día salgamos, cada momento, cada instante, estemos más cerca de ti, de Dios. Retira, si es voluntad de Dios, esta ceguera y dales conciencia a mis hermanos y a mí, para poder combatir las áreas en nuestras vidas, las estructuras y todo lo que esté instalado por el enemigo. Te bendecimos y besamos tu santísima mano y te agradecemos por ser la madre más excelsa, más perfecta. Enséñanos a ser como tú. Bendita seas, María. Vamos a cerrar, inhalen profundo, exhalan con fuerza. Y si alguien tiene sacramentales cerca, puede ponerse un poquito de aceite en la frente, se hace una cruz. Si no lo tienen, no se preocupen, no se paren, solamente con su dedito y en fe, díganle, soy de Cristo, mi mente es tuya, Señor, te la entrego. Perdóname por el mal uso que le he dado, perdóname, porque no he entendido muchas cosas, pero confío. Estoy de tu mano caminando por esta senda y me llevarás a puerto seguro, a la salvación. Confío en ti, Señor. Entonces, no pasa nada si no lo tienen, solamente háganlo. Con la fe y la confianza en Dios, damos gracias, bendecimos. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias. Den las gracias en lo particular. Cada quien sabe qué agradecer. Y cerramos la oración. Dejo un momento muy corto para que cierren la oración. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y con este tema vamos a concluir la clase. Seguimos con el tema de los medios de comunicación y cómo afectan la mente. Recuerdan que les decía que estuvieran muy atentos a estas dos palabras, la CIA entonces y estas áreas, estas universidades llevan a cabo estos experimentos y se vinculan con ocultistas. Acabo de dar dos ejemplos de nueva era de medios de comunicación y voy a dar un ejemplo del tema de las drogas. Las drogas operan en tres áreas: biológica, alimentos y medicamentos. Ellos se dieron cuenta que era posible manipular a la gente a través de sustancias que conocemos como drogas. Sus experimentos se basaron en una sustancia terrible que se conoce como LSD. Y bueno, ha habido cantidad de variantes hasta la actualidad que
Eh, conocemos de esta terrible droga que es el fentanilo. Es importante que sepan que hay dulces que tienen fentanilo en grados menores, pero que finalmente hay referencias serias de que esto está sucediendo, ¿no? Esto es algo que vienen haciendo desde hace muchas décadas, pero cada vez es más cruel y vamos a estructuras de control social más severos en donde nosotros como psicólogos o servidores debemos estar preparados en estos temas, porque va a llegar un momento en que no va a haber quien dé respuesta, porque todos traemos la misma visión, hemos estudiado en universidades alineadas a estas élites, en universidades que nos han enseñado contenidos que no van a resolver, que van a favorecer este sistema. No quiere decir que la ciencia no funcione, lo que significa es que estamos en criterios homogenizados y en ese control no se está dando una solución completa. Es como un placebo, nada más para que ahí te mantengas. Y el control social que sigue con el transhumanismo es mucho más severo. No me voy a meter de lleno, pero sí lo tengo que mencionar porque el transhumanismo también forma parte del control social y como psicólogos debemos de estar muy atentos, porque viene una generación más enferma, más reventada, más confundida, más sometida. Y como psicólogos debemos estar preparados hasta que Dios nos llame a cuentas para poder dar respuesta. Y la iglesia, yo confío y creo que es la única que puede dar respuesta. Y que es la única no porque no opere la gracia en otras áreas, sino porque es la única que tiene el depósito de los sacramentos de la fe. Confío que eso lo tengan muy firme. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo opera este tema de las drogas a nivel biológico. Para poder llevar a cabo esta enseñanza, solo haré una pequeña precisión porque no es la idea que se hagan expertos en medicina, pero sí que tengan una referencia necesaria. El cerebro tiene, como saben, dos hemisferios. El izquierdo está relacionado con el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas, numéricas, es decir, el razonamiento complejo, aquello que pudiera ser abstracto o que de alguna forma tiende a ser, por solo dar una referencia, una inteligencia superior. No así, bueno, el hemisferio derecho está más relacionado con la intuición, con la imaginación, con lo artístico, con lo creativo, con el sentido musical, con la percepción tridimensional. Ambos hemisferios son necesarios, no es que uno sea mejor que el otro. Sin embargo, dentro de estas estructuras, Daniel Stulin, en el libro que cité desde el principio, nos deja claro que entonces los medios de comunicación sobreestimulan el hemisferio derecho. Ellos buscan que el cerebro esté inactivo en el hemisferio izquierdo y sobreexcitado o estimulado en el hemisferio derecho. Esto ya genera una anomalía neurológica, esto ya es una confusión al interior. El cruce del izquierdo al derecho libera un torrente de opiáceos naturales en el organismo. Esto fue estudiado en los institutos que mencioné, tanto Tavistock como Frankfurt. Fue estudiado el efecto y por eso el contenido está diseñado. No es un contenido creativo que al azar un director está produciendo, no. De estas escuelas salieron las directrices para generar contenido, salieron las directrices para las currículas de las universidades, salieron las directrices para lo que se dice en los medios. De ahí salió la base. Entonces no es casualidad que estamos entonces en esta decusación, este cruce, generando lo que se genera es una serie de opiáceos naturales en el organismo, una especie de endorfinas que a su vez comprenden las beta-endorfinas. No, no es mi intención complicarlos, pero bueno, todos sabemos que las endorfinas tienen una estructura idéntica al opio o a una droga, como la morfina, la codeína, la heroína. Es así que este contenido de medios va generando una especie de adicción. Por eso, un efecto que nosotros podemos notar como psicólogos, los que estamos en esta profesión, es que cuando un joven o una persona que está muy metida en los medios de comunicación, le retiras el celular, le retiras el videojuego, le retiras el equipo, literal se comportan como adictos. Literal se comportan como personas que están perdiendo la dosis. Es tremendo.
Pero esto no quiere decir que porque nosotros somos personas mayores que tal vez no venimos de una generación tan arraigada en la tecnología, no tenga ningún efecto. Esto lo estamos viviendo desde la televisión. Es más severo en la actualidad con los medios, con el celular que ya te da acceso a todo. Es más severo porque a ellos se va a sumar la pornografía y otras perversiones, otras redes sociales que bueno, que son una ola de impureza, de tal manera que en esta combinación es importante que tomen conciencia de que si hay una especie de adicción y por eso algunos de estos jóvenes tienen que ser medicados, porque no aguantan esta como resaca cuando les retiras el equipo. La televisión entonces funciona como un sistema de suministro de droga de alta tecnología, pero no solo la televisión, les insisto, todo medio de comunicación. Incluso no lo vamos a ver, pero sí es importante mencionárselos. Cada red social tiene una determinada estructura para afectar un área. TikTok tiene una estructura, una estrategia, Twitter tiene otra, Facebook tiene otra. Cada red social tiene una estructura y va a exacerbar a los pecados capitales. No es de que a la gente se le ocurrió estarse tomando fotos y exhibiéndose porque sí, hubo un estímulo respuesta. De tal forma que solamente hablo de medios de comunicación en general, pero aplica en todo. Entonces, es un suministro de droga de alta tecnología y sus efectos los sentimos todos. Por eso cuando una persona de alguna forma empieza a consumir este contenido, hay especialistas que consideran que queda como en una especie de hipnosis, en donde él cree que está controlando el contenido que ve, pero no es cierto. Es importante que en esta afirmación dos variables más sean consideradas. No nos afecta lo mismo porque nosotros no fuimos una generación tan sometida por la tecnología. Tuvimos áreas o etapas de nuestra vida pues un poco más ordenadas. Recuerdo que todavía nosotros, nuestra generación 40, 50, había un orden, tal vez una disciplina, decir, bueno, vas a ver tantas horas, no es que te dejaran libremente. ¿Qué alteró esto? Pues el exceso de carga de horaria de los padres con respecto al trabajo. Todas esas horas que el hijo pasa solo con la abuela o cuidado, pues son horas que han sido aprovechadas por estas estructuras para finalmente el joven o el niño, ¿no?, vaya teniendo como estas tendencias. No nos afecta lo mismo. No es lo mismo que yo me siente a ver una película y no pasa más. Ya tengo cierta madurez, ya estoy tal vez practicando una fe con las mejores intenciones y esfuerzo. Es distinto. Pero un niño, un adolescente, una persona que está totalmente fuera, no tiene el mismo efecto. Por eso necesitamos conocer esta realidad porque tratamos con pacientes así, porque no falla que cuando yo les pregunto, qué contenido, ¿no? ¿Qué contenido consumes? ¿Cómo te entretienes? ¿Cómo te diviertes? Hay personas, y aquí valdrá la pena hacer una reflexión que sé que es difícil, pero necesaria, en el sentido de que hay personas que ven puro contenido católico, pero demasiado tiempo. Y también hay una afectación. Hay gente que es hasta como adicta a estar viendo videos en YouTube, pero en exceso, y debe de haber un equilibrio. No es que te quedes a ver y a ver y a ver y a ver, pues de qué te estás escapando o qué estrategia el mal te tiene distraído para que no le pongas atención a las cosas de Dios, para que no eleves a tu oración al Señor, tu alma, al Creador, no, para que estés más bien distraído, disperso. Y la verdad, con todo respeto, valdría más ocupar esas horas haciendo el Santo Rosario de la mejor manera que se pueda, hablando de que somos seres imperfectos, que estarlo ocupando en contenido que, insisto, si no se practica, si no hay un trabajo personal, una idea de crecimiento, es solo acumular contenido o información para nada. El contenido debe de estar en nuestras vidas para mejorar. Si no es tiempo perdido, cualquier persona en una lógica sencilla que pudiéramos decir, estoy invirtiendo un tiempo y en ese tiempo que estoy invirtiendo, 2, 3, lo que quieras de horas. Después de ese tiempo invertido, sigo peor, estoy igual, sigo gritando, mi defecto está arraigado, pues entonces es tiempo mal invertido. Espero que al menos hagan esta pequeña analogía para poder medir cuánto contenido y qué están consumiendo, porque no es que
tenemos este error y lo digo porque también como padres, yo caí en este error de decir, bueno, mi hijo está viendo contenido católico, pero aún así no debe de pasar tanto tiempo, porque entonces va a llegar un momento que también ya lo viví, que ya le aburrió el contenido católico y se pone a ver otras cosas. Y aparte, no olviden que la estrategia de las redes sociales es está viendo contenido católico y le ofrecen otras cosas. Hasta a nosotros nos pasa cuando llegamos a meternos en las redes sociales, estamos viendo cosas católicas y ya nos cuelan otros temas. Entonces lo mismo pasa con el niño y así hay niños que han llegado a la pornografía. Entonces no debemos dar esta apertura excesiva. Yo entiendo que en algunas ocasiones, bueno, ahí está la mejor curiosidad. Al niño también hay que enseñarle a equilibrar estas situaciones, pero le pido a Dios que en la conciencia ustedes vayan incorporando este conocimiento conforme sus condiciones se lo permitan. Entonces, algo que va a suceder es que las regiones superiores del cerebro quedan inactivas. La zona media, que es esta, aquí se ve un poquito mejor, en la parte media de la diapositiva, la zona superior, que es el neocórtex, queda inactiva y solo queda activa la zona límbica, que le conocemos, esta zona, como cerebro reptiliano. ¿Qué me genera eso? Que entonces yo voy a tener una respuesta instintiva. ¿Por qué estamos rodeados de personas reactivas, de personas que de alguna manera tienden a ser impulsivas, pasionales, infantiles? Esta estructura es sumamente amplia, la afectación que genera en el ámbito familiar. ¿Por qué tenemos padres o madres que no saben resolver, que se ahogan en las dificultades, que no ven en el problema una oportunidad de crecer, que no tienen una actitud de poder encontrar opciones válidas, que no tienen la serenidad ni para tomar esas decisiones, que les pasa cualquier cosa y se ahogan en las problemáticas? Si somos un poco conscientes, es una estructura infantil, es una estructura de cuando eres niño que no, y tal vez un niño bien educado hasta resuelve mejor. El adulto que está sometido en estas áreas que ha sido degradado, reducidas sus capacidades mentales a lo básico. Y miren, es muy triste tenérselos que decir, pero es necesario. He encontrado psicólogos, Dios me ha dado la gracia de trabajar con psicólogos que tienen estas estructuras de comportamiento. Literal, he tenido psicólogas en sesión haciendo berrinche, dices Dios bendito. Y por supuesto que el Señor nos ayude a todos porque nadie está bien, todos hemos sido de alguna manera afectados por estas estrategias, pero dices Dios bendito, ¿no? Señores, hombres ya con hijos haciendo berrinches y no orgullosos, no queriendo resolver problemáticas matrimoniales, familiares con los hijos. Esta es la afectación. A veces decimos, no, es narcisista, es bueno, más allá de toda esa estructura que está tan de moda en redes sociales, y lo digo porque me lo vienen a contar, no porque yo ocupe tiempo para estar viendo eso, pero sí es verdad que hay una forma como infantil, como básica, como primitiva, perdón que se los diga así, pero solo lo digo para que tomemos conciencia. Si yo me dicen, y me lo topo hasta con la gente que está en el diplomado, se les da una indicación y hay gente con la tolerancia cero, no hay esta capacidad de poder seguir una indicación. Hay gente que todo se lo toma personal. La verdad es que todos ustedes son muy lindos, no hemos tenido mayor problema. Hablo de los mínimos. Y no hablo solo de este diplomado, damos otros cursos de tal manera que de pronto dices, Dios bendito, hay poca tolerancia a la frustración, hay poca disponibilidad para seguir indicaciones, hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia. Y eso revela un poco estas estructuras, no es para juzgar a nadie, solo para que se den cuenta que entonces operan y creemos que es normal, porque es común, porque lo vi en casa, porque lo veo en la comunidad, porque lo veo en todos lados, y creo que es normal. No, no es normal. Es algo que tenemos la mayoría porque fue insertado a través de un sistema y que cuando nosotros lo entendamos vamos a poder ayudar a ese matrimonio que no puede tomar decisiones, vamos a poder ayudar a esos padres que con sus hijos no pueden tomar decisiones o que están limitados. No alcanzan a ver, se los digo en verdad, con toda la intención de que tomen conciencia de una situación que es muy severa. No
no alcanzan a tomar decisiones mayores porque su cerebro quedó en un estado como básico. Y entonces hay esposas que le demandan, o hay esposos que le demandan a la esposa, pero no alcanzan a tomar decisiones. Es más, me ha tocado pacientes que no alcanzan a ver en qué se están equivocando y es real, no lo ven. Entonces, no es cualquier cosa que yo les diga que la parte superior del cerebro no está operando. Y algo que no opera o que no se usa, pues todos sabemos que al final se atrofia. Vamos a hablar de estructuras más adelante de cómo poder revertir un poco estos efectos, no desde un plano mental, sino desde un plano espiritual y por supuesto todo católico. Termino diciendo entonces que estas partes inferiores o regiones inferiores que no se trabajan del cerebro no saben distinguir la realidad de las imágenes inventadas. Tengo un paciente que justo hoy tuve trato con él, que la esposa me deja claro que la ofende, la maltrata, ¿no? Y hablas con el paciente y él dice que no, y él trae como se los digo en verdad como terapeuta en un análisis serio, él está viendo otra cosa de lo que está pasando. Es impresionante y trae este esquema reactivo, primitivo, básico en sus conclusiones, poca tolerancia a la frustración, intolerante, narcisista, egocéntrico. Es toda la estructura del sistema más el pecado capital. Y la verdad es que Dios lo bendiga y lo ayude y le dé la oportunidad de darse cuenta. Pero es en serio, lo hemos analizado, hemos tomado tiempo para revisar su caso y en verdad es que no se da cuenta, es tremendo. Él trae una historia que no es tal, es muy fuerte. Por eso es importante tener claro cómo opera este tema, porque a eso se va a sumar pues los alimentos, el medicamento, los campos electromagnéticos, el plano espiritual que hemos empezado ya a revisar. Y entonces tenemos toda una estructura que con el favor de Dios, cuando ustedes poco a poco vayan practicando, vayan implementando la terapia también del Señor, por ser un conocimiento espiritual, les va a dar una apertura más, les va a ayudar a entender otras áreas que tal vez ahorita no quedan muy claras. Recuerden que es un conocimiento que va a ir madurando, que es como una semilla que hoy entró en su mente y poco a poco Dios la va a ir haciendo florecer. Diversos estudios entonces han demostrado que a la larga un exceso de actividad en las regiones inferiores del cerebro causan una atrofia, ¿no? Hay una parte del cerebro que está inutilizada. Hay una parte del cerebro que está orientado a la imaginación, ¿no? Y nos va a afectar, por supuesto, en la conducta. Cierro diciendo que estudios realizados por Tavistock, por este instituto, una persona puede estar solamente, en una evaluación, en un estudio que ellos hicieron, determinaron que una persona puede estar ante los medios de comunicación sin recibir una afectación 4 minutos. 4 minutos, lo vuelvo a decir. Durante el proceso, el espectador recibe un agresivo lavado de cerebro, en el cual tiene la ilusión de que él controla lo que ve. La persona sufre un efecto como de hipnosis, en donde cree que controla lo que ve. Si no tiene conciencia, el sistema de información nos termina definiendo cómo actuar, nos termina orientando a ver lo que él quiere que veamos, lo que el sistema quiere que veamos y lo que este plano espiritual quiere que veamos. A esta área los padres de la iglesia, pero por supuesto que con otras características porque era otro tiempo, le llaman realidad paralela, es una realidad falsa. Esta realidad se va a alterar aún más con el transhumanismo, con la realidad virtual. Progresivamente desde la década de los 90 se están metiendo a toda una generación a una realidad falsa, en donde tenemos una población ya trastornada, enferma y sometida por estas estrategias de control social. Voy a cerrar la enseñanza dándole gracias a Dios por todo lo que nos permite y les propongo esta oración que yo amo tanto, que es una oración de consagración de todas nuestras potencias a nuestra Madre Santísima. Vamos a tomar un pequeño momento para irla haciendo consciente, no en la fuga de la rapidez, no, hay que tomarlo como algo que es necesario para nuestra vida, para nuestra familia.
Y decimos juntos, oh Santísima e Inmaculada Virgen María, tiernísima Madre nuestra y poderoso auxilio de los cristianos. Nosotros nos consagramos enteramente a tu dulce amor y a tu santo servicio. Te consagro mi alma, cuerpo y espíritu. Te consagro mis potencias, memoria, entendimiento y voluntad, la mente con sus pensamientos, el corazón con sus afectos, el cuerpo con sus sentidos y con todas sus fuerzas, y prometemos obrar siempre para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Prometo ser dócil al Espíritu que santificó tu mente y tus entrañas. Es mi deseo seguir tus huellas y hacer vivo aprecio de tu amable compañía para pensar, hablar y obrar en todo, mirando la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Te suplico, Madre del Verbo encarnado, que me formes como formaste a tu divino Hijo, de modo que el Evangelio alcance su fruto en mí con abundancia de las virtudes que te hicieron tan grata al Padre Celestial y tan útil a su plan de salvación. La fe viva, la ardiente caridad, la humildad profunda, la pureza sin tacha, la hermosura y alegre sencillez del corazón, que tienes unidad en Dios. Tu ejemplo ha de guiarme, tu oración ha de sostenerme, tu mirada ha de iluminarme y tu amor de madre protegerme, a fin de que en cuanto es posible, mis palabras y obras prolonguen los pasos de Cristo en el mundo, hasta el día bendito en que sea llamada a gozar de su rostro y de su perfecta compañía en la patria celestial. Amén. Damos por terminada esta sesión. Les voy a compartir la oración y los videos que comenté.